Mira, puse la imagen, la ilustración de la Trinidad. Esta es la doctrina bíblica. O sea, esta ilustración explica el concepto de la Trinidad, del concepto real, del bíblico, no de la unicidad. Lo que pasa es que yo estoy explicando lo que creen los unicitarios y a la misma vez contrastándolo con lo que dice la Biblia y el concepto de la Trinidad. Mira, esto que estamos viendo ahí es el concepto bíblico. Mira, la Biblia nos habla acerca del Padre como Dios. La Biblia nos habla del Hijo como Dios. Y la Biblia nos habla del Espíritu Santo como Dios. Los tres son un solo Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Sin embargo, los tres son un solo Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es la Trinidad. Mira lo que nos dice Samir, nos tiene un excelente versículo. Y aquel verbo, cuando habla del verbo, se refiere al Hijo, el logos, la palabra. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea que ahí mismo te hace la distinción entre el Hijo y el Padre. Hace una distinción de personas. En ese versículo que trajo el hermano Samir. Gracias, Samir. Eso tremendo, tremendo ahí. Cuando Jesús oraba, el Hijo, Jesús era el Hijo encarnado. Jesús estaba orando al Padre, que también es Dios. Pero el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Sin embargo, ambos son Dios. No, Maggie. Jesús es Dios. Jesús y el Espíritu Santo son Dios. Los tres son un solo Dios. El Padre es un Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios, pero es un solo Dios. Son tres personas en un Dios. Dios es triuno, exacto, como dice el hermano José Luis. Y Lucas dice Jesús es Dios, pero no es el Padre y no es el Espíritu Santo, exacto. Mira lo que dice la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, José, ese es el que estamos mencionando ahorita, ese pasaje, Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos claramente a las tres personas de la Trinidad. El Padre, hablando desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Hijo siendo bautizado en las aguas. Una clara evidencia de la Trinidad. En Hechos capítulo 2, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo sido recibido del Padre, haciendo una diferencia entre el Hijo y el Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vemos nuevamente la Trinidad. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vemos la diferencia, la distinción claramente. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14, que es la favorita de muchos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Está claro. That's it. La Trinidad es bíblica. La Trinidad es bíblica. La unicidad es una herejía. Miren aquí. Estos son los tres doctrinal views of the Trinity, que son falsos. El primero es el unitarismo. Aquí vemos, el unitarismo enseña el Padre, el Creador, el Hijo como un ser creado, a created being, y el Espíritu Santo como una fuerza impersonal. Este concepto es el que presenta el arrianismo o los testigos de Jehová. El Padre, el Creador, el Padre viene siendo el verdadero Dios. El Hijo es un ser creado que está subordinado al Padre. Y el Espíritu Santo, que es una fuerza impersonal, es un poder. O el Espíritu del Altísimo, como lo llaman algunos herejes. Aquí vemos el sabelianismo o el modalismo, que enseña que en el Antiguo Testamento, the Old Testament, Dios era visto como el Padre. En los Evangelios, en the Gospels, era el Hijo. En los Evangelios era el Hijo. Y hoy, en el Nuevo Testamento, Él es the Holy Spirit, el Espíritu Santo. Todo lo que enseña el sabelianismo. O sea, que Dios toma diferentes manifestaciones en diferentes etapas. En el Antiguo Testamento era el Padre, en los Evangelios era el Hijo, en el Nuevo Testamento y hoy es el Espíritu Santo. El modalismo, ¿ves? Que es una creencia no ortodoxa que enseña que existe un Dios en tres modos, en diferentes tiempos en la historia, pero que nunca al mismo tiempo. Muchos de ellos creen que el nombre verdadero de Dios es Jesús, que Jesús es el nombre del Padre. Eso es lo que enseña el unicitarismo, aunque el unicitarismo tiene varias vertientes. Otra herejía es el triteísmo, que es la creencia en tres dioses, en creer que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es un Dios. Nosotros no creemos ni en esa herejía, que esto es lo que muchos arrianos, testigos de Jehová y modalistas acusan a los trinitarios de ser triteístas, pero es una estupidez, es un disparate. Nosotros no somos triteístas, nosotros condenamos esta creencia del triteísmo. Nosotros creemos en la Trinidad, en el Dios trino, en el Dios triuno. Y estos son tres conceptos errados, tres herejías que se tienen acerca de la Trinidad y son falsas. El unitarismo